Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy en nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico, hemos llegado a una nueva sección de la Escritura. El Antiguo Testamento está dividido en 5 partes: el Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos o sapienciales, los profetas mayores y los profetas menores. Ya en este canal, en 436 transmisiones, hemos completado las 2 primeras secciones de la Biblia o del Antiguo Testamento, también conocido como la Tanakh en hebreo o la Torá, aunque la Torá solamente hace referencia a los primeros 5 libros de Moisés, es decir, el Pentateuco o la primera sección del Antiguo Testamento. También completamos los libros históricos, que son 12 libros desde Josué hasta el libro de Esther, desde la conquista de Canaán hasta los tiempos del retorno del pueblo judío del exilio a la tierra de Jerusalén, y en medio de los conflictos, Dios ayudó a su pueblo remanente y renovó el pacto con ellos, un pacto que no solo estaba escrito en tablas de piedra o en tablas de arcilla o en papiros. Ese nuevo pacto debía estar en el corazón de los fieles siervos del Señor, con la bendita esperanza de la venida del Mesías, para que pudiera colocarle fin al pecado o, por lo menos, según lo que estaba profetizado, aplicar la justicia perdurable y poder pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Entonces, al completar toda esta segunda sección con el Pentateuco y los libros históricos, hoy nos adentramos a la tercera sección, la parte central del texto bíblico, los libros poéticos o sapienciales. Digo la parte central porque al estar en el medio de estas 5 secciones, estamos entonces en una parte muy hermosa y muy ilustrativa de la verdad presente, porque la poesía, el canto, forma parte de la revelación que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. La sección poética tiene varios libros. Tenemos el libro de Job, que es el que vamos a iniciar el día de hoy. Los Salmos, que son 150 canciones que también están divididas en 5 libros internamente. Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Estos 3 últimos escritos por Salomón, con mucha revelación que nos ayudará también a entender los eventos proféticos, las visiones proféticas de Daniel y de Apocalipsis y algunos libros del Antiguo Testamento, especialmente los profetas menores y mayores que vivieron en el contexto en los cuales se escribieron estos libros. El libro de Job, que es el primero de estos 5, fue escrito por Moisés, o por lo menos se cree que haya sido Moisés el escritor, y trata de la vida del personaje que lleva su nombre, Job, que posiblemente tuvo que haber vivido en el tiempo de Moisés o antes, y Moisés conoció su historia cuando estaba en los campos de Madián, cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro, cuando había huido de Egipto y pasó 40 años como pastor de ovejas. En ese tiempo Moisés pudo haber conocido la historia de Job y la plasmó motivado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo desde una fraseología poética. ¿Y qué presenta el libro de Job? Así como el libro de Esther tiene eventos o ilustra eventos escatológicos, el libro de Job nos presenta el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. En medio de discursos y de expresiones, de convicciones presentes para aquellas personas que están involucradas en el texto sapiencial de Job, esas expresiones de lo que ellos creían o pensaban que era lo correcto, o interpretaciones que ellos mismos hacían de la realidad que estaba allí a su alrededor,
nos muestra que realmente nosotros podemos cometer los mismos errores que cometieron estas personas al ver el sufrimiento de un hombre que, habiéndolo tenido todo, lo perdió en un solo día. En un mismo día, Job perdió todo lo que tenía. Entonces allí se presenta la historia del gran conflicto. Pero además de esta historia del gran conflicto, muestra la realidad de lo que muchas veces nosotros ignoramos. Ese conflicto que es real, a veces ignoramos todo lo que pasa a nuestro alrededor y por eso tenemos malas interpretaciones o expresiones de lo presente en nuestra vida. Por supuesto, hay temas también relevantes como la muerte, el sufrimiento, entre otros detalles que han sido quizás malinterpretados por los lectores superficiales de la Escritura. Quizás no vayamos a profundizar en todos los detalles de este libro de Job, porque es un libro bastante extenso y tiene muchos detalles que nos tomarán bastante tiempo, pero como hemos hecho en capítulos anteriores, vamos a tratar de todo lo posible de sacar la esencia principal de cada uno de los textos que vamos a ir leyendo. Yo de manera personal quiero recomendarles este libro. Este libro, si ustedes lo pueden tener en físico, todavía no está en formato digital. Se llama El conflicto y la erradicación del mal, un enfoque bíblico y teológico de la teodicea. La teodicea tiene que ver con los juicios de Dios. Entonces, este libro me parece indispensable para entender el libro de Job, al igual que es indispensable para entender el libro de Esther, entre otros temas más que trata la Escritura con respecto a el juicio de Dios y esta obra del gran conflicto que se está desarrollando a nuestro alrededor. Yo había hecho una promesa de escanear este libro y obsequiárselo a ustedes si llegábamos a 300 me gusta en algún video. No hemos podido llegar a 300 me gusta, a pesar de que hay más de 1000 personas o más de 1000 visualizaciones en cada canal diariamente, en cada video diariamente. No hemos podido llegar a los 300 me gusta. Entonces, si tú le das allí me gusta y apoyas este canal para que siga creciendo, yo voy a obsequiarte este libro maravilloso que se llama El Gran Conflicto y la Erradicación del Mal, que es el tomo 18 de una serie de clásicos, entre los cuales en ese clásico también está el libro El Santuario y el Mensaje de los Tres Ángeles, que ya he obsequiado. Ya he regalado a todo el que me lo ha solicitado al siguiente número, más 57 314 358 1359. Más 57, que es el código de Colombia, 314 358 1359. Así que dale un me gusta al canal, compártelo, escríbeme, solicita el libro y yo te lo haré llegar. Vamos entonces a adentrarnos a lo que nos corresponde el día de hoy. Vamos al capítulo número 1 del libro de Job, que comienza de la siguiente manera. Hubo en tierra de Uz, y aquí nos vamos a detener de una vez. Tierra de Uz, ¿dónde quedaba la tierra de Uz? Según algunas investigaciones arqueológicas y teológicas, se cree que la tierra de Uz estaba en los campos de Moab. Moab, la misma tierra de donde nacería. En la tierra de Edom. La tierra de Edom, los edomitas. Sí, corrijo, la tierra de Uz estaba en la tierra de Edom, o cerca de la tierra de Edom. Y se podía conocer claramente todo lo que sucedía en esos lugares, porque había mucha relación entre la tierra de Madián, la tierra de Edom, la tierra de Moab, Ur de los Caldeos, de donde venía Abraham. Todos esos lugares estaban poblados por personas que en un principio tenían la misma cultura y las mismas convicciones espirituales. A pesar de que no existía el pueblo de Israel todavía, estaba en un proceso de desarrollo el pueblo de Israel. Si Job vivió en el tiempo de Moisés, los israelitas que apenas estaban creciendo, estaban como esclavos en la tierra de Egipto. Así que muchas cosas sucedieron en ese tiempo que no están registradas, y Job es la excepción de alguien que no pertenecía al pueblo de Israel,
y que aparece en la Escritura como un siervo del Señor. Dice, un hombre llamado Job, que era intachable, que era recto, que era temeroso de Dios y apartado del mal. 4 características que deberían ser las nuestras en este tiempo. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Qué maravillosa manera de comenzar la descripción de un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y tener muchos hijos en la antigüedad era bendición de Dios, o era considerado de esa manera. Todavía lo es. Todavía tener hijos es tener la bendición del Señor, porque es el privilegio que tenemos de educar a almas que también son candidatas para el reino de los cielos. Pero en la situación económica que viven muchos, tener muchos hijos se puede convertir en un dolor de cabeza. Pero un padre amante siempre proveerá para sus hijos. Y Job era considerado un hombre próspero al tener 7 hijos y 3 hijas. Y poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Era más grande no en altura, sino que era considerado un hombre de influencia y de poder. Sí, el hecho de que se describa grande no quiere decir que era un hombre alto, sino un hombre poderoso, reconocido, respetado. Era más grande que todos los orientales, del lado oriental. Sus hijos solían celebrar banquetes por turnos en casa de cada uno de ellos e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Sus turnos, no sé cada cuánto eran los turnos, si era una vez al mes, una vez a la semana, una vez cada 15 días, no lo sé. Se turnaban para hacer banquete y celebrar como familia, como hermanos. ¿Qué hacían allí? No lo sabemos, ni siquiera el mismo Job lo sabía, porque quizás no participaba con ellos, les acompañaba, les daba la bendición hasta cierto momento, pero se retiraba porque sus hijos ya eran responsables de sus acciones. Dice que invitaban a sus hermanas a comer y a beber, y al terminar los días del convite, porque parece que duraban varios días, era la costumbre de que la celebración no era de una noche o de un fin de semana, era de varios días. Job los mandaba llamar para purificarlos como buen padre, para que ellos reflexionaran si habían cometido algún error y para que entendieran que su vida dependía del Todopoderoso. Temprano de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, temprano en la mañana, temprano, no sabemos la hora. Sabemos que en el pueblo de Israel los sacrificios se hacían aproximadamente a las 9 de la mañana y en la tarde aproximadamente a las 3 de la tarde, al que algunos piensan que era a la caída del sol. Pero aquí vemos un hombre, y vuelvo a recalcar el hecho de que él no era israelita, que hacía sacrificios mañaneros al Señor, tenía su experiencia de vida devocional todas las mañanas y llamaba a sus hijos, oraba por cada uno de ellos porque él pensaba en su corazón, tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Él no olvidaba la responsabilidad que tenía como padre. En estos primeros 5 versículos vemos las descripciones de Job y vemos a Job como un hombre perfecto en todo sentido, intachable. Evidentemente podía cometer errores como cualquier ser humano, pero a la vista de las personas era un hombre de buen testimonio y Dios le había prosperado con hijos y con cosas materiales. Pero ya en el versículo 6, y si no fuera por esto, no entendiéramos el relato. Gracias a que en el versículo 6 hay un cambio radical de la escena. Deja de ser una escena horizontal. Horizontal quiere decir que nos pertenece aquí donde estamos en la tierra. Una escena horizontal, aquí en la tierra. Un evento terrenal. Un evento que pudo haberle pasado a cualquier persona, pero le pasó a Job, como nos puede pasar también a nosotros. La escena cambia rotundamente. Job es ignorante de lo que está sucediendo. Moisés, que posiblemente fue el que escribió el libro de Job y que posiblemente fue el primer libro que escribió, Moisés ahora proyecta la visión desde un punto de vista vertical. Ahora ya no pone su mirada en la tierra, sino que ahora nos proyecta hacia algo que está sucediendo en el cielo, que Job ignoraba.
Así como muchas veces nosotros ignoramos todo lo que está pasando fuera de nuestro entorno aquí terrenal. Porque hay cosas que no sabemos que están sucediendo por encima del universo, aunque Dios nos ha revelado algunas. Dice, un día fueron los hijos de Dios a presentarse ante el Señor, y entre ellos también se presentó Satanás. Aquí se presenta directamente Satanás, el enemigo de Dios, el engañador. Ya no es Lucifer, es Satanás. Por supuesto, aquí vemos a un Satanás que ya se ha revelado hace tiempo, que introdujo el pecado a la tierra, que persuadió a nuestros primeros padres a desobedecer al Señor. Y aquí hay varios detalles interesantes. El primer detalle es que se describe a los hijos de Dios, evidentemente estos son ángeles, aunque esta expresión hijos de Dios se utiliza en el Génesis y que a veces se le adjudica a los ángeles, esos hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, entonces algunos dicen, no, es que bajaron ángeles del cielo y tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y allí nacieron hombres gigantes pero perversos. No, eso no es así. El hecho de que la expresión hijo de Dios haga referencia aquí a los ángeles no quiere decir que la expresión hijos de Dios de Génesis haga referencia también a los ángeles. Y yo lo expliqué en el capítulo que trata acerca de eso. Que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Yo expliqué quiénes eran esos hijos de Dios. Y si no has visto el video, te invito a que vayas a Génesis y puedas repasar lo que allí ya se dijo. Entonces aquí evidentemente son ángeles, representantes quizás de otros mundos. Ayer hablamos de los otros mundos, ¿sí? Representantes de los otros mundos. Y va Satanás, pero Satanás ya había sido expulsado del cielo. Por eso era Satanás, porque antes era Luzbel. Satanás se presenta en una reunión celestial. El que debía haberse presentado en esa reunión celestial, en ese congreso de representantes del universo que Dios ha establecido, el que debió haber subido, si no hubiese cometido el error de desobedecer a Dios comiendo el fruto prohibido, era Adán. Por lo tanto, Satanás fue en representación de la tierra, en representación de este sistema solar en el cual nos encontramos en este momento. ¿Y por qué habría de presentarse Satanás allí? Porque él se autodenominó el Señor de este mundo. Como un gobernador de facto, como una persona que hizo un golpe de estado, por así decirlo, asumió un poder que no le correspondía y al momento de ir a representar a la tierra subió él porque Adán ya no podía porque estaba limitado por el pecado. ¿Y cómo sabemos que realmente eso fue así? Por el mismo contexto de esta historia. Porque el Señor, versículo 7, le pregunta, ¿de dónde vienes? Se le pregunta a Satanás. Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. En otras palabras, vengo de mis dominios, vengo de mis territorios, vengo de lo que me corresponde, lo que es mío, donde la gente me adora y hace lo que yo quiero. Así como los presidentes que aunque hacen cosas malas, dicen que el pueblo los ama y son corruptos y son dictadores, son autoritarios y dicen, no, es que el pueblo donde yo estoy es feliz, la gente feliz me ama, por eso me religen. No, no te religen. Tú buscas la manera de quedarte en el poder. Esa es la realidad que pasa en muchos países de este mundo, con esos gobernantes que se apoderan de esa silla presidencial y se dicen ser presidentes, aunque en realidad son otra cosa, son personas autoritarias. Satanás decía que en esta tierra lo amaban y que él iba a instaurar un gobierno mejor que el de Dios. Y él decía, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella, vengo de mis territorios, y Dios le responde. Versículo número 8. Dios le dijo a Satanás, ¿pero has visto a mi siervo Job? ¿Has visto que en tus dominios, que tú dices que hay tus dominios, que son tus territorios, ¿has visto a mi siervo Job? Me llama la atención porque Dios no menciona ni a Abraham, que posiblemente ya había muerto a esta altura. No mencionó a Noé, que también lógicamente había muerto por el mismo contexto histórico. O que no haya mencionado a alguna persona dentro del pueblo de Israel, que posiblemente, estoy hablando de posibilidades porque es que no tenemos toda la información, nos toca que deducir según lo que ya hemos venido estudiando, que posiblemente el pueblo de Israel ya estaban en esclavos de Egipto y Moisés estaba en el desierto de Madián. En el momento de que él escribió esta historia, él la había escuchado ya en el pasado.
Y la escribió por revelación también de Dios y por la inspiración del Espíritu Santo y porque Moisés comprendió muchas cosas que el resto de Israel no comprendió en su momento. Y la quiso dejar plasmado para que la entendiera y para que tú y yo también la entendiésemos. Y Dios le dice a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Mi siervo Job. Y Dios mismo hace una descripción de Job. No hay otro como él en la tierra. No hay otro como Job. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Oye, qué concepto tan bueno tenía Dios de Job. Si hay alguien que conoce bien la intención del corazón de una persona, es Dios. Y que Dios se exprese así de Job, eso es maravilloso. ¿Cómo se expresaría Dios de ti? Vamos a ser sinceros. ¿Cómo se expresaría Dios de ti en este día? Si Satanás te acusa, porque nos acusa todos los días, por eso es que la Biblia lo llama el acusador de los hermanos, y presenta pruebas en contra de nosotros, ¿cómo nos describe Dios a ti y a mí? Sería interesante que de manera personal y sincera podamos respondernos eso. Y si la respuesta no es muy grata, según tu propia percepción, déjame decirte que a pesar de eso hay esperanza, porque nosotros no somos visualizados por Dios, por lo que hay simplemente en nuestro corazón y en nuestra mente, sino por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa información que está en nuestra mente y esa tendencia al mal puede ser revertida por la obra santificadora del Espíritu Santo. Y eso es una buena noticia. Si yo me comparo con Job, oye, no soy nadie. Pero lo que Cristo hizo en nuestro favor nos da la misma oportunidad que tuvo Job de ser un hombre intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Satanás le responde a Dios, versículo 9. ¿Teme acaso Job a Dios de balde, o sea, en vano? Mira, Señor, si tú tienes ese concepto de Job como el que estás presentando, déjame decirte que ese hombre te obedece simplemente por conveniencia. Porque tú lo tienes sobreprotegido. Mire lo que dice Satanás. No le cercaste a él, a su familia y todo lo que tiene. Has bendecido su trabajo, el trabajo de sus manos, y por eso su hacienda ha crecido en la tierra. Pero si tú extiendes la mano sobre él y tocas lo que tiene, verás si no blasfema en tu propia cara. Este Satanás es un sinvergüenza. Satanás le dice a Dios, Job te obedece simplemente por interés. A ver, hay personas que buscan simplemente la bendición de Dios, es verdad. Buscan la prosperidad y hay predicadores que solo hablan de prosperidad material. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero ese no es el centro de nuestra vida. Y Dios le iba a demostrar a Satanás que sus acusaciones eran falsas. Y es que Satanás no lo está acusando a él, está acusando a todos los que están allí. Ustedes están engañados, Dios los está engañando. Dios es un mentiroso. La tierra me ama a mí, la tierra hace mi voluntad. Ese Job simplemente es obediente porque Dios lo tiene sobreprotegido. En el momento que Dios le quite todo, va a blasfemar en su propia cara, yo se los aseguro. Allí hay un conflicto, aquí hay una lucha, hermanos. Esto es peor que los conflictos que hay en la ONU, donde los presidentes se dicen las cosas en la cara, se ofenden, y algunos en asambleas nacionales se caen a golpes. Aquí Satanás está acusando públicamente a Dios de que el gobierno de Dios no sirve. Aquí hay un conflicto fuerte. Y Dios se la iba a jugar por completo con Job, porque Dios sabía realmente quién era Job. Versículo número 12, el Señor le dijo a Satanás, todo lo que Job tiene está en tu mano. Yo te doy permiso, porque Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para que algo pase en este mundo. Dios tiene que consentirlo. No es que Dios quiera que eso sea así, pero muchas veces Dios lo permite porque estamos en un conflicto cósmico. La respuesta a la pregunta ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanta muerte? ¿Por qué hay tantas catástrofes? La respuesta la podemos encontrar aquí en el capítulo número 1, porque estamos en un conflicto donde Satanás está haciendo estragos y a veces Dios permite las cosas para demostrar públicamente lo que hay en el corazón del ser humano, para demostrar lo que realmente hay en la mente del hombre y de la mujer que vive en este tiempo del fin.
Si sucedió en el pasado, sucederá también en el presente. Y así como hubo hombres y mujeres infieles en el pasado, que realmente blasfemaron el nombre de Dios cuando las dificultades llegaron a su vida, en la actualidad también los hay. Y así como hubo hombres fieles como Job, en la actualidad también hay hombres y mujeres fieles, que aunque lo pierdan todo, estarán dispuestos a glorificar a Dios. Dice el versículo número 12, todo lo que tiene en tu mano, todo lo que tiene todo lo que tiene Job está en tu mano. Pero, y aquí pone Dios una restricción, pero no pongas ni un dedo sobre él, no te lo permito, no lo toques. Y Satanás salió de la presencia del Señor a cumplir su maligna obra. Nos trasladamos de nuevo a la tierra. Y dice el versículo número 13, un día que los hijos e hijas de Job comían y bebían en casa del hermano mayor, llegó un mensajero a Job y le dijo, los bueyes estaban arando y las asnas pacían cerca de ellos. Y acometieron los sabeos, o sea, personas extranjeras, personas con malas tendencias. Los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé yo para traerte la noticia. Aún estaba hablando, le estaba diciendo, mira, se robaron el ganado. Aún estaba hablando cuando otro mensajero le dijo, un fuego de Dios. Fíjense el concepto, y aquí hay detalles importantes. Porque las personas pensaban que todo lo que sucedía era porque Dios quería que eso sucediese así, o que Dios lo provocaba. Como esa expresión que dice, Dios endureció el corazón de Faraón. No fue Dios que endureció el corazón de Faraón. Fue el mismo Faraón. Y esta persona se acerca a Job y le dice, Job, un fuego de Dios, un fuego enviado por Dios desde el cielo, quemó las ovejas y consumió a los pastores. Solo escapé yo para traerte la noticia. O sea, yo quiero que tú te pongas en el lugar de Job y estás recibiendo una tras otra noticia mala. Al mismo tiempo. Todavía estaba hablando, versículo 17, cuando vino un tercero y le dijo, los caldeos, dice, divididos en 3 escuadrones, atacaron los camellos y se los llevaron. Mataron a los criados a filo de espada y solo escapé yo para darte la noticia. Versículo 18, un cuarto mensajero. Mientras él hablaba, llegó un cuarto mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa del hermano mayor, y de repente vino un gran viento del desierto. Como que también Dios lo provoca, ¿verdad? Como queriendo, no quiso decir Dios como para no añadirle más leña al fuego, pero es que esta catástrofe es tremenda, es una catástrofe. Estás perdiendo todo en un solo momento. Dice, un viento del desierto dio en las 4 esquinas de la casa, que cayó sobre ellos y murieron. Solo escapé yo para traerte la noticia. Ponte en el lugar de Job. Nosotros no hemos pasado nada, ¿sabes? Nada, absolutamente nada hemos pasado. Hemos tenido momentos difíciles, hemos perdido un familiar, hemos hecho un mal negocio. ¿A quién no le han robado algo valioso? Hemos perdido un carro, hemos perdido dinero, nos han estafado. Pero no estás viviendo o no has vivido lo que este hombre sintió en este momento. Un hombre que tenía su plena confianza en el Señor y que de la noche a la mañana, en una sociedad que tenía como concepto que la prosperidad era como resultado de la fidelidad y no solamente la fidelidad, sino de ser privilegiados por Dios, y que de la noche a la mañana lo pierdas todo así, de repente. Y las personas que están alrededor de Job, ¿qué concepto van a tener ahora de Job? ¿Cómo van a ver esta catástrofe? ¿Lo van a ver como una consecuencia de un pecado oculto? ¿O lo van a ver como deberíamos verlo, como parte de un conflicto cósmico donde Satanás quiere destruir y atacar y eliminar a los fieles del Señor? Como lo dice el libro de Apocalipsis, que el dragón se aira contra la mujer y se va a hacer guerra contra el resto de los descendientes de ella porque guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio del Señor Jesús.
Dice el versículo número 20, entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Adorarías? ¿Y podrías decir las mismas palabras de Job, versículo 21? Desnudo salí del seno de mi madre, desnudo me iré. El Señor dio, el Señor quitó. Sea bendito el nombre de Dios. Tremendo, hermano. Este es un hombre que realmente estaba convertido. Este es un hombre que realmente estaba preparado para la salvación. Por eso es que Dios tenía un alto concepto de este hombre y por eso es que Dios se la jugó a ganar. Dios no se hubiese atrevido a hacer lo que le permitió a Satanás si no estuviera seguro de la integridad y de la fidelidad de Job. ¿Se la jugaría Dios con nosotros como lo hizo con Job? Hermanos, a veces cuando llegan las pruebas a nuestra vida nos quejamos tanto y no nos damos cuenta que estamos en un conflicto cósmico. Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿No será más bien que Dios está demostrando que tú y yo somos como Job, intachables? ¿O todo lo contrario? Y Satanás dice, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No pueden, no resisten nada. Lo botaron del trabajo por guardar el sábado. Y ahora está renegando del Señor y está buscando qué hacer. No volvió a la iglesia, no volvió a orar, no volvió a testificar, está dando mal testimonio. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que no valió la pena? Dice Satanás. Dios se la juega a ganar solo con los que saben que están dispuestos a soportar la prueba. Cuando vengan pruebas a nuestra vida, verlo como una bendición, como una oportunidad para confiar en el Señor. Job dijo, Dios dio, Dios quitó. Mira, hoy tengo esto, mañana no lo tengo. Pero sea el nombre de Dios bendito, Dios proveerá. Porque si yo no confío en Dios, que hay un Dios ayudador, que está pendiente de mí, entonces mi fe no vale para nada. Todo es una mentira, todo es un engaño. Tenemos que demostrar que realmente vale la pena confiar en el Señor. A pesar de todo, dice el versículo 22, Job no pecó ni culpó a Dios de ningún mal. Este es un mensaje que debe fortalecer nuestra fe y llenarnos de esperanza. De esta manera, hermanos, culminamos el capítulo 1 del libro de Job. Te invito para que me acompañes en el segundo capítulo de este maravilloso libro. Pero antes, vamos a tomar un minuto para darle gracias a Dios por esta instrucción. Querido Padre, aún tenemos muchas cosas que aprender. Job era ignorante de lo que estaba pasando y el conflicto es inminente. Satanás es nuestro acusador. Pero tú sabes lo que hay en el corazón de cada uno de tus hijos y a veces los conflictos son necesarios para demostrar del lado de quién estamos. Y Job demostró que estaba de tu lado aunque lo había perdido todo, con un dolor desgarrante en su corazón, no solo por las cosas materiales y por el fruto de su trabajo, sino también por la pérdida de cada uno de sus hijos. Señor, ayúdanos a ser fiel en todo momento. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así terminamos este capítulo número 1. Espero que la bendición de Dios te siga acompañando. Quiero invitarte una vez más a suscribirte a este canal, activa las notificaciones y comparte estos videos con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios.